Hola y muy buenas a todos, amigos, amigas, suscriptores y gente youtubera, bienvenidos al primer viernes del año y para hacerlo mejor, ¿por qué no hacerlo con un nuevo capítulo de historias de terror? Así que espero estén listos, y relajados porque corre vídeo. El libro oscuro. Ni yo mismo podría explicar qué me llevó a interesarme por el caso del profesor Hernando, aquel apacible erudito que un buen día, es un decir, salió a la calle, con una pistola automática en la mano, y empezó a disparar indiscriminadamente contra todos los viandantes que se ponían a su alcance. A pesar del tiempo transcurrido, los testigos aún palidecen al recordar cómo 2 personas murieron, y otras 4 resultaron gravemente heridas, antes de que el profesor fuera reducido por la policía. Seguramente, el número de víctimas mortales hubiera sido mucho mayor, de no ser por la deficiente puntería de Hernando, pues no hay duda de que en todo momento, disparó a matar. Teniendo en cuenta la naturaleza del agresor, que hasta entonces había sido un hombre de vida pacífica y retraída, se da por hecho que sufrió un súbito ataque de locura, aunque no todos los expertos que han examinado el caso concuerden con tal hipótesis. También contribuyeron a sembrar dudas sobre su salud mental, aquellas extrañas e incoherentes palabras que escribió antes de suicidarse en su celda, pocos días después de la masacre. Engañado por las falsas seducciones del libro oscuro, permití que la maldad entrara en mi alma, pensando que ella me abriría las puertas del poder y del conocimiento supremos. Pero nadie más volverá a caer en la trampa que me ha arrojado al infierno. Ahora el libro reposa en el lugar que le corresponde, lugar de tinieblas y olvido, donde, como dice el profeta Isaías de la condenada Babilonia, los vampiros hallarán su refugio. Según creo, solo yo he intentado darles una interpretación coherente a esas enigmáticas líneas, y lo cierto es que lo he conseguido sin demasiado esfuerzo. Por lo menos para mí, resultaba patente que se referían a cierto libro, que el profesor Hernando consideraba directamente relacionado con sus crímenes, y que se hallaba oculto en algún lugar siniestro, donde los vampiros hallarán su refugio. Isaías 34:14. Sin duda, los vampiros son criaturas mitológicas, pero es normal asociarlos a los murciélagos, aunque tal relación se deba más a las películas de terror que a una tradición legendaria genuina. Entonces pensé en cierta caverna, situada en la ladera de una de las abruptas montañas que rodean la localidad donde vivía Hernando. Dicha caverna es famosa entre los naturalistas, porque en su interior se halla una de las principales colonias de murciélagos de toda Europa, lo cual me pareció desde el principio un dato muy interesante. También me pareció revelador el hecho de que la cueva, pese a hallarse relativamente cerca de la villa, casi nunca reciba visitas, pues, además de ser un lugar realmente siniestro y de difícil acceso, los gases producidos por las deyecciones de los murciélagos hacen el ambiente casi irrespirable. Un buen lugar, sin duda, para ocultar algo. Así, dispuesto a probar la veracidad de mis conjeturas, me hice con el equipo adecuado para una expedición espeleológica, me encaminé hacia la montaña donde se halla la caverna, y penetré en aquel reino de tinieblas, donde, tras una larga y ardua búsqueda, encontré un paquete envuelto en tela impermeable. Tras asegurarme de que aquel paquete contenía el objeto de mi búsqueda, retorné al mundo exterior, y tras un breve descanso, examiné con suma atención aquel viejo volumen de tapas negras y páginas amarillentas, que Hernando había llamado, el libro oscuro. Al reconocer la verdadera identidad del libro, recibí una sorpresa tan grata como perturbadora, pues, aunque había oído hablar de él en numerosas ocasiones, hasta entonces había considerado su existencia una mera leyenda. Se trataba de un ejemplar íntegro, quizás el único que quedaba en el mundo, de la edición francesa de la Lascif, financiada por el conocido ocultista Collin de Plancky e impresa clandestinamente en París a mediados del siglo XIX. Como domino la lengua francesa, no tardé en sumergirme con verdadera pasión de bibliófilo en las enrevesadas líneas de aquel libro diabólico.
¿Acaso el tratado de magia negra más temido de todos los tiempos, cuya versión original había sido redactada en árabe durante la Edad Media, y que durante siglos había circulado en secreto entre los magos del Oriente y los hechiceros de la Europa medieval, pese a que su lectura había sido terminantemente prohibida por las autoridades religiosas de cristianos y musulmanes? Me bastó con leer un par de páginas para comprender por qué el profesor Hernando había disparado contra personas inocentes a las que ni siquiera conocía, y que esperaba obtener a cambio. El libro oscuro demostraba, con argumentos irrefutables, que la verdadera esencia del universo es el mal, y que los sostenes de toda realidad, en especial de la naturaleza humana, son el pecado y la destrucción. Por el contrario, aquellas cosas que nosotros consideramos fuente de vida, como el amor o la felicidad, apenas tienen importancia en el verdadero esquema de las cosas. De hecho, apenas existen, solo son finísimas películas de grasa flotando sobre un océano de profundidad inconmensurable, o efímeros chispazos de luz que alteran durante un instante la negrura de una noche eterna y luego se desvanecen para siempre. Como consecuencia de todo ello, el hombre sabio es aquel que renuncia a esas falsas ilusiones y une su alma a la fuerza primordial del universo, es decir, la maldad, que a cambio le otorgará poderes y conocimientos más allá de los límites ordinarios. Pero, si ello es así, ¿por qué el profesor Hernando no había recibido su recompensa por haber llevado el horror y la muerte a sus estúpidos vecinos? Entonces reflexioné y hallé la respuesta. Como ya he dicho antes, el difunto profesor había disparado contra personas inocentes a las que ni siquiera conocía. Aquel fue su error, el error fatal que deslegitimó su apuesta por el mal y le impidió acceder a la suprema sabiduría del infierno. Dice Jesús en el Evangelio de San Mateo: amad a vuestros enemigos. Pues si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? Y del mismo modo el mal, que, siendo más real que el bien, no puede ser menos exigente, dice: dañad a vuestros amigos. Pues si dañáis a los que os ignoran, ¿qué recompensa tendréis? Y si herís solo a vuestros enemigos, ¿qué hacéis de más? Por tanto, llevar el miedo y la muerte a personas desconocidas, como hizo el difunto Hernando, carece de todo mérito. Lo que hay que hacer es llevar el miedo y la muerte a quienes nos aman, nuestros amigos o, mejor aún, nuestros padres, hijos o hermanos, pues solo así se alcanzarán las verdaderas cumbres del pecado y el premio correspondiente. Así pues, yo, que no me he limitado a leer el libro oscuro con los ojos, sino que también he sabido interpretarlo con mi inteligencia, triunfaré donde el necio profesor Hernando fracasó miserablemente. El verdadero horror empezará pronto y yo seré su emisario. Pero antes, y por mucho que le pese a mi corazón de bibliófilo, debo deshacerme del libro oscuro para siempre, pues yo ya le he extraído toda su sustancia y no deseo que otros ojos se posen sobre él en el futuro. Aquí terminan las notas que escribió X, director de la Biblioteca Municipal de O. Antes de asesinar brutalmente a toda su familia, esposa, padres e hijos. El psiquiatra forense se empeña en relacionar los crímenes con un claro caso de perturbación mental, aunque es posible que la historia del libro negro sea cierta. Se ha comprobado que el asesino había estado en la cueva de los murciélagos unas cuantas horas antes de la masacre y además se ha hallado en la chimenea del salón de su casa un amasijo de cenizas, que podría ser el resultado de la cremación del libro. El resto de la historia es bien conocido por el público, pese a que aún hay muchos puntos oscuros al respecto. Pocos días después de haber sido arrestado, X fue trasladado al hospital provincial, a raíz de unas anomalías orgánicas que habían empezado a manifestarse inmediatamente después de su detención y que exigían un examen médico imposible de realizar en la cárcel. Pero, X nunca llegó al hospital, sino que desapareció para siempre, dejando tras él los cadáveres horrorosamente mutilados de los dos agentes que lo custodiaban.
Aún hoy resulta imposible explicar cómo un hombre de constitución física más bien débil, y que debía estar esposado, pudo eliminar de tal manera a 2 guardias jóvenes, fuertes y bien armados, pero los hechos están ahí y, aunque no podemos explicarlos, tampoco podemos ignorarlos. Lo único claro es que desde entonces no hemos vuelto a tener noticias de X, pese a los esfuerzos de la policía y la Guardia Civil para hallar su paradero. Un amigo mío, bibliófilo y amante del ocultismo, lamenta la pérdida del Alacif, suponiendo que realmente tal volumen hubiera sido hallado y posteriormente quemado por el asesino, pues afirma que la presunta destrucción del libro negro ha sido una verdadera pérdida para la humanidad. Yo, en cambio, opino que ha sido, más bien, una suerte. El cuadro de Rosemary. Aaron Jones conducía a su casa, donde su esposa, Audrey Simmons, lo esperaba. Se habían casado hacía 2 años, aún no tenían hijos, aunque sí los deseaban. La casa parecía muy sola, faltaba el ruido de los niños pequeños corriendo por sus pasillos y los gritos de alegría mientras juegan. Aaron pensaba en eso todos los días cuando recorría el trayecto a casa, pero esta vez sus pensamientos fueron interrumpidos por una preciosa imagen. Había un cuadro abandonado en mitad de la carretera, un cuadro que parecía mostrar a una mujer de la época colonial tomando el té mientras leía un libro, cubierta por una sombrilla del mismo color que su hermoso vestido rojo carmesí. Estaba cubierto de polvo y tenía un recuadro de metal en la parte inferior de su marco, una leyenda tal vez. Al pasar la manga de su camisa se pudo leer, Rosemary. Maravillado por la belleza del cuadro, Aaron lo subió a su vehículo pues era algo encantador que pensaba colocar en la habitación principal, justo en lo alto de la pared, donde se vería muy bien y todos los visitantes dirían que era espectacular y preguntarían sobre su origen, carcomidos en secreto por la envidia. Con una sonrisa en su rostro, Aaron continuó en el largo trayecto hacia su hogar, dulce hogar, donde seguramente su esposa Audrey lo esperaría con una sonrisa en la puerta, como una fiel guardiana. Cariño, al fin llegas, te estoy esperando, la cena está lista, está saliendo del horno. Le dijo Audrey abriendo la puerta para entrar a casa, pero Aaron la detuvo cuando dio media vuelta. Espera, tengo que mostrarte algo, quedarás impresionada al verlo. Es algo maravilloso, además debe valer una fortuna, amor. Aaron lo sacó del auto, donde lo aprisionaba con una avaricia inmensa. Audrey solo lo miró de reojo, no le llamaba la atención la pintura. Después entraron a casa ya que fuera hacía un poco de frío. Mientras Aaron colgaba en la pared el cuadro, Audrey servía la cena, los dos se sentaron en la mesa, pero él no dejaba de observar el retrato, parecía enamorado de la pintura, parecía ausente, su mente estaba ocupada con la imagen. ¿Podrías dejar de verlo? Dijo Audrey con celos y enojo. Odiaba ese cuadro cada vez más, parecía que quería robarle el amor de su marido, tal vez por eso se había atravesado en su camino. Él simplemente contemplaba aquella imagen colonial, sin siquiera darse cuenta de lo que pasaba a su lado, perdido en la imaginación, en los cabellos de la chica y en aquellos ojos que parecían reflejarlo. Parecía tan real, pero solo era un cuadro que ni respirar podía. ¿Es que acaso no lo ves? Es una hermosa obra de arte. Al oír eso, Audrey se levantó lanzando la vajilla con un fuerte estruendo sobre la mesa de caoba, pero a su marido pareció interesarle poco que se retirara del comedor enfadada. No dejaba de contemplar aquel cuadro, solo faltaba que se moviera y le hablara. Es hermosa. Susurró para él solo, se retiró de la mesa y salió al patio, pero en su mente seguía a aquella mujer invitándolo a entrar en aquel antiguo lugar de primavera. Todo parecía quedar pequeño ante su nueva adquisición. La casa es muy pequeña para esta maravillosa pintura, pensaba Aaron sin importarle la opinión de su mujer ni el hecho de que viviera en un impresionante caserón.
Ojalá la pintura viviera, comentó para sí mismo mientras contemplaba el cielo estrellado y sentía el viento fresco que corría en ese día sin nubes donde se veía fácilmente la maravilla de la naturaleza, estupenda sin duda alguna, pero carente de intensidad en comparación con la maravilla que tenía en casa, y no precisamente se refería a su esposa. Algo extraño le sucedía con esa mujer del retrato, algo que ni Dios mismo podía explicar, una obsesión que llevaba a otro nivel superior. que el cuadro viva, Se dijo en voz baja, tal vez para que los vecinos que ahora dormían no lo escucharan, o solo para que su mujer que lo observaba por la ventana no se enfadara. Entró a su casa de nuevo cuando las luces se apagaban. No tenía importancia saber qué hora era, ni qué pensaría de él su mujer. Ya adentro, entre las sombras miró a aquella mujer tomando el té. Una mujer de belleza enigmática, con algo que no sabría muy bien definir pero que le atraía de manera increíble. No importaba si no era del gusto de su pareja, si Audrey no quería el cuadro con él mismo se iría solo con su nueva y preciosa mujer de pintura. Subió la escalera paso a paso lentamente hasta llegar a lo que era su habitación. Allí su mujer dormía, o eso parecía, pues quizás solo aparentaba dormir para no tener una pelea más. Ellos rara vez peleaban, pero Audrey era muy celosa. qué estúpidas que pueden volverse las mujeres cuando sienten celos. Tener celos de un cuadro, como si la chica del cuadro fuese a cobrar vida y seducirme, vaya idiotez. Se dijo interiormente a Aaron mientras miraba a Audrey con cierto disgusto, aunque luego le vino a la mente la chica del cuadro y todo lo que quiso fue dormir para soñar con ella, para estar en sus brazos y bucear en el encanto de sus ojos. Abrió sus ojos, frente a él, en aquel ventanal de su habitación, el sol resplandecía. Rosemary estaba sentada. Tomaba el té con la elegancia de toda una princesa, brillaba como una estrella, resplandecía como el sol y era elegante como la luna. Siéntate, cariño, ven aquí a mi lado. Lo invitaba a sentarse. Él, con una sonrisa de enamorado atontado, tomando su mano enguantada empezó a besarle. Ella lo observaba con tanta maravilla y cariño. De pronto observó por la ventana. Las nubes tapaban el sol y un torbellino empezó a girar en su dirección, se hacía más y más grande, como un gigantesco tornado. Chocó en su ventana mientras los cristales se rompían, y él despertó de aquel sueño que no quería abandonar. Fue como si el ruido de los vidrios que estallaban lo hubiera devuelto a la realidad, o al menos eso parecía. Bajó las escaleras con cansancio y sin cuidado, no le importaba tropezar, aún llevaba la misma ropa de ayer. Llegó hasta la habitación principal, la puerta se encontraba abierta. El cuadro que daba vista hacia la cocina no estaba, de seguro fue esa fastidiosa niña a la cual tenía como esposa, una chica molesta y explosiva. Algo sin embargo había pasado. Ahí seguía esa mujer clavada en la pared, pero había algo extraño en ella, había crecido, se había expandido, la Torre Eiffel de París se observaba, y un paisaje crecía a su lado. Se veía la casa de ella y un castillo, personas bailando, hombres retratando a las más bellas damas y una orquesta clásica. Definitivamente el cuadro había sido alterado, pero era imposible que lo hubiese hecho Audrey, pues ella nunca había tocado brocha alguna y los cambios eran formidables. O quién sabe, quizá contrató a un gran pintor, más, ¿dónde rayos estaba Audrey? Tal vez estaba de compras en el supermercado y había olvidado cerrar su puerta. Aaron giró su cuello. El cuadro crecía más y más, como si fueran raíces creciendo sobre su pared. Una planta maravillosa, que se extendía en las ventanas, las tapizaba como si fueran ladrillos de un mágico castillo. Y el cuadro crecía más y más, con los duques de Francia, señoritas y ancianos elegantes, flores rojas que parecían abrirse de pétalo en pétalo, mariposas y aves que revoloteaban en el cielo, ventanales gigantes donde la luz se filtraba, niños jugueteando ante sus ojos maravillados.
Todo era tan extraño, tan mágico y confuso en aquel proceso que se desplegó hasta que el lugar en que él se hallaba fue sellado y, así como salida de la nada, Rose estaba frente a él, mirándolo con dulzura y algo de pasión, porque había sido el hombre que la recogió en aquella oscura y fría noche, el hombre que la colocó en un cálido hogar. ¿Quieres estar conmigo? Preguntó entusiasmada aquella mujer, y él asintió con una seña afirmativa, besó sus labios, mientras ella resbalaba por su cuello, con una tremenda pasión, mostrando su escote. Espera, aquí no se puede, antes tienes que hacerme un favor, sobre todo si quieres estar conmigo. Dijo aquella mujer mientras él afirmaba sus acciones sin dejar de tocarla. Mata a tu esposa. Al oír eso él se detuvo un momento, la miró a sus claros ojos, a sus pupilas que parecían dilatarse un poco. Estando en sí, se habría negado rotundamente, se habría indignado, a pesar de lo tonta que a veces le parecía Audrey. Pero el punto es que estaba fuera de sí mismo. Estaba atrapado, encantado por esa mirada que le ofrecía cosas por las que renunciaría al mismo cielo, así que, ¿por qué no condenarse al infierno y matar a Audrey? Sí, por ti asesinaría hasta al archiduque de Francia. Dijo Aaron arrebatado, y continuó besando los brazos de ella sin que ésta se opusiese a su cariño. Un portazo lo despertó, ahora sí realmente despertó, su esposa había llegado, el cuadro no se encontraba en la pared, ella sostenía una bolsa, tal vez era el almuerzo de esa mañana. ¿Dónde está? Preguntó dirigiéndose hacia Audrey. ¿Dónde está? Decía más enfurecido. ¿Dónde está? No sé dónde está y no me interesa, tal vez se fue caminando. Dijo ella con ironía y luego caminó hacia donde estaba la cocina, dejó la bolsa sobre la mesa, y de espaldas empezó a hablar. Te dejé un poco del almuerzo en el refrigerador, lo calientas en el microondas. Tras decir eso, giró y se encontró cara a cara con su marido. Un golpe en la cabeza la hizo caer. Aaron había tomado de un estante cercano el retrato, grande y con marco de acero, de su boda, y con ese símbolo de unión, le había propinado un golpe bárbaro. Audrey abrió un poco los ojos pero la sangre le nublaba la vista. No podía reaccionar, no podía creer lo que estaba pasando. Todo lo que sentía era miedo, decepción y un breve e intenso relámpago de dolor y compasión por la monstruosa transformación que había experimentado su marido. Aaron, dime qué te hizo la mujer del cuadro, dime qué te hice yo. Dijo Audrey con los ojos nublados ya no solo por la sangre sino por las últimas lágrimas que lloró antes de que Aaron despertase de la duda que por un momento detuvo sus manos asesinas. Fue un golpe tras otro. Nada lo detenía, ni los gritos de ella ni el ver cómo su carita se iba transformando en un penoso amasijo de carne y hueso. Solo se detuvo al reventarle el cráneo. La escena era horrenda pero pronto estaría fuera de ese lugar. ¿Qué más daban esas manchas de sangre? Arrastró su cuerpo hasta el baño manchando el suelo de escarlata. Abrió el grifo del agua y ésta empezó a salir llenando rápidamente la bañera, allí puso el cadáver de Audrey con la mitad del cráneo aplastado. Te lo dije, perra, ¿dónde está mi cuadro? Miró al cadáver y lo colocó sobre el agua que se estancaba en aquella bañera, el rostro de su mujer se hundía en la clara agua provocando que fuera difícil de ver. El agua carmesí y el negro de sus cabellos era una combinación extraña que mareaba, pero él salió de aquel cuarto sin importarle que el agua continuara saliendo hasta desbordarse. El sótano era el lugar más seguro en que Audrey podría haber ocultado su cuadro. Y allí estaba oculto detrás de algunos oxidados metales. Se encontraba partido a la mitad y Rosemary parecía haber desaparecido de la pintura. De pronto un susurro resopló en su nuca. Era ella, su querida Rosemary, la dueña de su alma, aquella que le robó sus acciones, su cerebro, su corazón. Giró su cuello. Corrió tras ella, escaleras arriba como un niño dispuesto a abrir sus regalos en la mañana de Navidad.
Un lazo que antes había adornado su preciosa cabellera color fuego se encontraba en la entrada de la cocina marcándole dónde había entrado su amor. Ahí estaba esa hermosa pelirroja, tomando el té. Cuando el reloj marcaba las 12, su sueño se cumplió. Vamos, amor, lo has logrado, has llegado a mi corazón cumpliendo mi súplica, eres un honorable caballero. Sirvió té en una pequeña taza, Aaron se sentó sobre el sofá y empezó a besarla. Vamos, toma tu té, y estaremos juntos por siempre, vamos, bébelo. De un solo trago el té pasó por su garganta, la taza rodó por la alfombra y él cayó en brazos de su Ross. Entonces sus ojos empezaron a nublarse y a fallar. En unos pocos minutos, la vida de Aaron se apagó. Gerald Taylor, el vecino de los Jones, se extrañó porque hacía semanas que no había visto a Aaron y Audrey salir de su hogar. Por eso un día fue a tocar su puerta, pero nadie respondía y un olor nauseabundo invadía el ambiente, como si un perro estuviera pudriéndose. Dentro se escuchaba el goteo constante del agua, incluso el suelo del jardín se encontraba húmedo, la hierba había crecido hasta casi llegar a sus rodillas, la cerradura de la puerta no tenía candado alguno y el cadáver de Aaron se podía ver a pocos metros de la entrada de la casa, inerte en el suelo de la cocina. Consternado, Gerald salió corriendo al primer teléfono que encontró y la policía llegó en instantes. El forense y los peritos tenían una teoría, pero el agua había dañado muchas pruebas. En opinión de los forenses, al parecer habían golpeado brutalmente a Audrey Simmons hasta reventarle la mitad del cráneo, tras lo cual la arrastraron hasta la bañera. El presunto culpable era Aaron Jones, el cual se había suicidado ingiriendo un té con cianuro. Misteriosamente, de entre todos los posibles elementos vinculables al siniestro, una cosa no quedó dañada por la humedad. Se trataba de una pintura que alguien había depositado sobre una de las sillas de la cocina, como si estuviera compartiendo su último sorbo con ella. Como por arte de magia el cuadro se había reparado solo y en él se veía a una enigmática y hermosa mujer que tomaba el té y llevaba un vestido escotado casi tan rojo como sus largos y ondulados cabellos. Debajo de ella se podía leer la siguiente leyenda: Rosemary. ¡Qué hermosa mujer! Tiene una mirada especial, Dijo uno de los agentes pensando para sus adentros en quedarse con el cuadro después de acabadas las investigaciones. Cuidado, vaya a ser que esté embrujada. ¿No ves que ella fue la causante de todo esto? Le dijo otro oficial en tono burlón, a lo que el primero respondió con una carcajada y entonces, dándole la espalda al cuadro, ambos rieron mientras, en algún punto del futuro, los ojos verde esmeralda de Rosemary se volvían más negros que la noche y otro baño. El ascensor. Tim fregaba sin cesar los pasillos del Hotel Mon Paradise, como hacía todas las noches por la madrugada. Era un trabajo duro, pero no estaba mal pagado al ser un hotel de lujo. Lo malo es que todo tenía que estar perfectamente limpio antes de las 6 de la mañana, ya que las actividades diurnas del hotel comenzaban a esa hora. Pero a Tim le daba igual. Tenía un trabajo seguro y nadie le molestaba, y esto último para él, era lo más importante. Lo único que le perturbaba era una cosa: el ascensor de la segunda planta. Todos los días sin fallar, el ascensor subía de la planta baja hasta la segunda y su puerta se abría revelando el lujoso interior, como invitando a quien estuviera por las inmediaciones a subir en él. Y así se quedaba durante un rato. Tim ya había preguntado alguna vez al conserje de la planta baja si alguien había entrado en el ascensor en esos momentos, pero la respuesta era la misma: un no, seguido de una mirada extraña. Así que dejó de preguntar y se dedicó a limpiar, que era lo suyo. Podría ser algún inquilino bromista, sí, podría ser, o tal vez que el maldito cacharro no funcionaba como era debido. Una noche que Tim se encontraba en la segunda planta tomando un breve descanso, mientras contemplaba un hermoso cuadro en la pared de un pintor que no conocía, el ascensor volvió a abrirse.
Tim se giró y se quedó sorprendido al ver cómo una mujer, completamente vestida de negro de mirada sombría, salía por las puertas y se perdía por el pasillo de la derecha. Tim, extrañado y fascinado a la vez, dejó la fregona apoyada en la pared y se dirigió hacia el ascensor, que se encontraba al fondo del corredor. Cuando llegó miró hacia ambos lados del pasillo lateral, pero ni rastro de la mujer. Pero el ascensor allí seguía, abierto de par en par. Tim entró en su ostentoso interior y lo admiró como nunca lo había hecho. Hasta le parecía que no fuera el mismo ascensor de todos los días. Paredes de terciopelo de color rojo, adornadas con unos estampados dorados en forma de enredaderas y acompañadas de varias pinturas de personalidades que jamás había visto, decoraban el interior del misterioso ascensor. Se fijó en una pequeña pintura, un retrato en blanco y negro que le llamó la atención. En una esquina inferior del cuadro figuraba un nombre: Madania. No podía ser cierto. Era extremadamente parecida a la mujer que acababa de salir del ascensor hacía pocos minutos. En ese preciso instante, el ascensor se cerró. En un primer momento, Tim se quedó parado, esperando a que volviera a abrirse. Pensaba que alguien habría accionado el ascensor desde otro piso, y pronto se abriría revelando al típico inquilino venido de alguna fiesta nocturna. Pero el ascensor llegó a la planta baja y siguió bajando, bajando y bajando. Tim se quedó parado, sin saber qué hacer. Su mente racional le decía que tal vez hubieran pisos inferiores más abajo, como un sótano o algún almacén. Lo más seguro es que algún empleado hubiera activado el ascensor desde allí abajo, mediante la llave reservada para pisos restringidos que solo cierto personal podía emplear. Tim, con un extraño nudo en el estómago, siguió esperando, pero el maldito trasto continuó descendiendo. Tim empezó a sollozar y golpeó la puerta del ascensor con fuerza, mientras gritaba sin cesar pidiendo que alguien lo ayudara. Pero era inútil. Tim se sentó en el suelo del elevador, ignorando por completo el lujoso interior que ahora le parecía perverso y maldito, y lloró muy asustado. Después de varios minutos que le parecieron horas, el elevador paró y sus puertas se abrieron. Tim, que se encontraba agazapado en el suelo del elevador con la cabeza gacha encima de las rodillas, levantó la mirada hacia el frente y observó lo que se le venía encima. El penumbroso y larguísimo pasillo, pobremente iluminado con unos fluorescentes de color amarillo viejo, no se parecía en absoluto a nada que le indicara que seguía tratándose del hotel. Tim se levantó y salió del ascensor y se quedó a 1 metro de él, observando el entorno. El tenebroso corredor se asemejaba al de una fábrica abandonada, pues a sus lados no tenía puertas, sino unas entradas en forma de arco. El hombre se acercó a una de las entradas y miró dentro. Pudo ver una amplia y abovedada estancia de similar iluminación. Se asustó mucho cuando vio a varias personas vagando de aquí para allá entre la penumbra, mientras balbuceaban palabras ininteligibles. Se apartó de la esquina y cerró los ojos, pero enseguida los abrió cuando oyó a alguien acercarse a su posición. Retrocedió temeroso hacia el elevador, pues no sabía quiénes eran ni qué querían esos individuos tan grotescos, pero se quedó helado cuando vio, con horror, que ya no había ascensor. Donde antes había habido un lujoso ascensor, ahora había un oscuro y sucio hueco tapiado de cabo a rabo. Comprendió, por unos instantes, que estaba soñando, que se había vuelto loco de remate. Esto no podía estar ocurriendo. Notó que alguien le miraba desde atrás. Se giró y vio a un hombrecillo calvo y vestido con harapos que le observaba curioso. Tim le preguntó, sin interesarle quién era o qué quería, qué lugar era este. El extraño hombrecillo le contestó que era el reino de Madania. El asustado hombre se quedó extrañado, mirando al otro como hipnotizado. El grotesco hombrecillo, al ver que Tim no comprendía, le contestó: para ti, para nosotros y para todos los incautos que caigan en sus dominios, el infierno. El andrajoso hombrecillo le dijo que Madania fue la dueña original del Hotel Mont Paradise, pero fue asesinada por su marido, heredando él todo el negocio. Su marido no sabía que su mujer había hecho en vida pactos con poderes oscuros, lo que le permitió venir a este plano en lugar de ser arrojada a un infierno de nivel inferior para ser consumida.
Le comentó que Madanía, cada cierto tiempo, atraía aquí a hombres jóvenes para servir de alimento a Asplerot, dios de la superchería y la desdicha. Uno de ellos fue su marido, y aunque no era ya muy joven, su dios no puso muchas objeciones, pues Asplerot se regocijaba con la venganza. Se decía que este demonio le proporcionaba grandes poderes y el poder permanecer en este plano, siempre y cuando pagara su tributo con almas jóvenes. El hombrecillo señaló hacia el fondo del pasillo. Más allá del corredor, se encuentra Asplerot, nuestro señor, le dijo en voz baja. A nosotros nos deja en paz, pues ya estábamos aquí antes de que Madanía llegara. También servimos a Asplerot. En realidad todo el mundo que llega aquí le sirve. En el lugar más recóndito de su mente, Tim seguía pensando que todo esto terminaría, que tenía que ser una pesadilla causada por el estrés o por alguna demencia que su mente podría haber desarrollado. Súbitamente, Tim sintió una gélida presencia detrás de él. Al girarse, se encontró frente a frente con la misma mujer que había visto saliendo del ascensor. La misma que la de la foto. Ahora, cerca de él, era una mujer de aspecto joven, muy bella, alta, más que él, y muy pálida, demasiado. Antes de que Tim le preguntara de qué iba todo esto, la fantasmagórica mujer le agarró del brazo con una fuerza sobrehumana y se lo llevó a rastros a través del oscuro pasillo. Tim chillaba como cual animal camino del matadero, mientras la heladora mano le iba debilitando poco a poco. Lo último que vio Tim fueron las deprimentes luces fluorescentes que iluminaban el profundo corredor, antes de servir a oscuros propósitos que trascendían más allá de lo que una criatura inferior como él podría llegar a comprender. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo, los espero la próxima con más de sus historias, y si les gustó el vídeo, ya saben, denle like y compártanlo, y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos no te olvides en suscribirte. Bueno, espero que se la pasen bien, los espero en el próximo vídeo con más, se me cuidan y chao.